bienvenidos Alejandro Chaván, Enrique Corbera. Para mí es un placer hoy poder conversar con vosotros. Hoy nos gustaría hablar sobre una temática que, bueno, vosotros lo sabréis, sobre todo Alejandro mejor que yo, que preocupa a muchísimas personas, ¿no? Y es que en algún momento todos nos preocupa o nos ocupa nuestro peso o los hábitos que tenemos alimentarios, ¿no? Entonces, son muchísimas las personas que intentan mejorar en ese aspecto, pero se encuentran muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, para nosotros hoy pues, es un placer poder escuchar a vosotros desde Enrique Corbera, desde Enrique Corbera Institute, Alejandro Chaván desde Yes You Can. Son proyectos con conocimientos y actividades distintas, pero que creo que nos podéis explicar cosas que nos resulten muy útiles e interesantes en relación a esta temática, ¿no? De qué relación hay entre las emociones, la gestión emocional y los hábitos y el peso que tenemos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría preguntar es, ¿qué relación hay entre nuestra gestión emocional, estado emocional y nuestros hábitos alimentarios? Bueno, si me permites, empiezo, Alejandro. Por favor. Está clarísimo que lo que es nuestro cuerpo y nuestras emociones están interrelacionadas, ¿no? Y entre medio siempre está el estrés. Por lo tanto, el estrés no es que sea negativo, el estrés siempre nos indica que algo tenemos que hacer, algo nos tenemos que dirigir, es como un impulso, ¿no? Y la emoción es el que realmente recoge ese estrés, y si hay una coherencia entre ese estrés, que es para hacer cualquier cosa, y una emoción que le correlaciona, pues como que ese estrés nos beneficia hacer aquello que queremos hacer. Si resulta que hay un bloqueo, si ese estrés no le doy salida, si esa emoción no está en coherencia con ese estrés y con lo que tengo que hacer, automáticamente eso se refleja en el cuerpo y el cuerpo empieza a recibir como una alarma. El estrés siempre está relacionado con, cuando el estrés ya es negativo, siempre está relacionado con atacar o huir. Si yo no hago ni una cosa ni la otra, o realmente me va a dar una solución. Y cuando hay peligro, una de las cosas que siempre hace el inconsciente biológico es guardar. Cuando hay estrés, hay que guardar. Hay que guardar alimento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues en forma de grasa. Claro, automáticamente tú necesitas darle ese alimento, ¿no? Entonces, el inconsciente biológico estimula lo que se llama el apetito para comer hidratos, dulces, y te pones a comer de alguna forma porque esa emoción con ese estrés y con ese bloqueo que hay a nivel biológico no está en coherencia, y entonces empezamos a comer. Por eso cuando nos encontramos en una situación en que yo estoy estresado, pero me encuentro como bloqueado, como no sé qué hacer, a dónde ir, cómo actuar, dejar de actuar, muchas veces, casi siempre, una solución es sustituir ese problema emocional con comida. Eso es un punto, para guardar. El otro es cuando realmente busco un alimento emocional. Cuando yo espero que alguien me dé un cariño o algo me dé un feedback positivo, etcétera, etcétera, entonces me puedo estresar que no consigo ese alimento emocional y lo sustituyo por un alimento puramente físico, ¿no? Muchas veces el alimento físico sustituye el alimento emocional, ¿no? Son dos aspectos muy importantes, ¿no? Pero siempre fijaros que estamos en un bloqueo, es como que yo estoy esperando algo o yo tengo que hacer algo que es urgente, ¿no? El inconsciente no juzga, pero da una solución, siempre te la dará biológica. Y el cuerpo, obviamente, es donde guardamos ese alimento, esa energía que de alguna forma creemos que tenemos que utilizar más tarde, ¿no? Esos dos aspectos que Alejandro va a complementar eso. Sí. No, 100%. Yo parto del principio fundamental que la comida sustituye el amor 100% cuando la usamos como un sustituto emocional, ¿no? Cuando dejamos de alimentarnos con cuchara y tenedor y empezamos a decir, ok, tenemos que alimentarnos con diferentes tipos de pensamientos, con diferentes tipos de sentimientos. Siempre pienso que hay dos preguntas que van a determinar estos excesos. Yo considero que el exceso de comida es simplemente
el reflejo de excesos en nuestra vida, exceso de emociones, exceso de felicidad muchas veces, exceso de tristeza muchas veces. El mismo Enrique muchas veces nos ha dicho que cuando estamos en el futuro nos produce ansiedad y muchas veces desahogamos esa emoción a través de la comida. Cuando estamos en el pasado, muchas veces, ¿qué nos da eso? Depresión. Nos quedamos pensando en lo que pudo haber pasado, en lo que no pasó, y esa depresión, ¿con qué la relacionamos? Con comida. Entonces, cuando estamos en esos excesos, en esos dos puntos desequilibrados, obviamente al final terminamos desahogándolo en la comida. Y dos preguntas que yo creo que hay que determinar. Podemos entender de que el hambre es totalmente fisiológico, ¿verdad? Tu cuerpo te pide alimentos para poder sobrevivir. Y la ansiedad o el apetito es totalmente emocional. Estamos buscando sustituir una emoción que todavía no queremos enfrentarla. Unos miedos o herencias familiares que no hemos querido desbloquear o momentos inconscientes que están allí, que no hemos tenido la valentía de descubrir. Y a veces cuando preguntamos, ok, ¿para qué comemos? Bueno, para alimentarnos y para tener nutrientes. Pero la pregunta creo que más inteligente para la gente que nos está viendo es ¿por qué estás comiendo? Y yo hablo en mi libro Dime qué comes y te diré qué sientes. Yo hablo de los 7 pasos para poder alimentar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu en vez de alimentar el cuerpo. Porque nos han acostumbrado y nos han enseñado a alimentar el cuerpo. Pero creo que no nos han dado las herramientas para alimentar nuestra mente, ¿no? Que es el sustituto del amor. Louise Hay lo dice en su libro Sana tu cuerpo. Habla de que la comida te sustituye a esta soledad. Cuando nos sentimos solos, ¿qué buscamos? Comer. Cuando nos sentimos desprotegidos, ¿qué buscamos? Comer. Cuando de pronto no nos llaman por teléfono, nos dejan en leído en WhatsApp, o no, toda la parte emocional, ¿qué hacemos? Vamos y deshagamos en comida, porque no estamos equilibrados. En mi caso, yo pues lo he podido ver en ambos extremos, porque yo estuve en la bulimia, yo estuve en la anorexia, yo caí en la obesidad mórbida, tratando de sustituir el amor con comida y luego tratando de sentir el desamor y autocastigarme a través de la comida. Entonces yo creo que yo he comprobado una y otra vez, y por eso admiro tanto a Enrique, porque me ha ayudado con sus conocimientos también a desbloquear muchos de mis miedos inconscientes y me han permitido descubrir exactamente de que yo tengo el poder de darle a mi mente y a mi alma otro tipo de alimento que no es el carbohidrato, la proteína y la grasa saludable, ¿no? El tangible. Creo que hay alimentos mucho más. Y yo creo que es importantísimo que la gente en su casa haga esta distinción y que entienda que sí, que de la manera que comemos refleja absolutamente todo. Yo que me he vuelto un estudiante, ¿verdad?, de este tema, de la alimentación, de la obesidad, de la bulimia, de la anorexia, de estos excesos y de estos extremos, puedo determinar las emociones de una persona cuando está comiendo. Tú puedes ver si la persona está en control de ella misma, si está en descontrol, si tiene un problema familiar, si tiene un problema de pareja, a través de hasta cómo usa el tenedor, a través de la compulsión con la comida, porque quiere decir de que esa compulsión que está teniendo en su casa con sus hijos, la está trayendo a la mesa de la comida. Yo he escuchado por ahí que dicen, como uno hace una cosa, lo hace todo. Y yo creo que la comida, ¿verdad?, es un momento que tú ves, o cómo la persona habla, si está desayunando y está hablando, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Y qué vamos a cenar? Y tú dices, pero disfrútate de este momento, pero hay una obsesión porque eso está sustituyendo. Y obviamente estamos hablando hoy de la comida por los dos ejemplos. Este hombre que está aquí ha bajado un poco de kilos. Yo también no paro de bajar todo el tiempo y de mejorarme, pero yo creo que más que el aspecto físico es porque hemos ido desbloqueando ciertas cosas. Pero hay gente que de pronto no lo canaliza a través de la comida. Hay gente que lo canaliza a través del alcohol. Hay gente que lo canaliza a través de las drogas. Hay gente que canaliza estas emociones a través del exceso de trabajo. Yo, por ejemplo, no te creas, yo he sustituido a veces esta adicción por comer, ahora por trabajar, ¿no? Y por solucionar problemas y por querer ayudar a otros. Y muchas veces hay que parar y decir, ya va, ¿qué estoy sustituyendo con mi trabajo? Estoy sustituyendo emociones, estoy sustituyendo soledad, ¿no?
Y yo creo que es eso, a veces nos sentimos con frío y ¿qué buscamos? Una comidita calientita, o al revés. Exacto. Pues ahora Sí, escuchando... pero a colación Bien. de lo que está diciendo Alejandro, yo he vivido en una familia donde 5 hermanos y 5 hermanas, y las 5 mujeres con problemas de desórdenes alimentarios. Es más, una murió de anorexia. Por lo tanto, no es que yo sepa de esto, sino es que yo me lo he mamado, y donde realmente te has dado cuenta de que teníamos una mamá que en su educación muy religiosa, muy distante a nivel de emociones, y no recordamos abrazos ni cariños de mamá, que es un alimento muy importante, y el arquetipo que mis hermanas tenían con mamá era un arquetipo realmente desastroso, entre comillas, y que más que menos de las 5 tenía realmente problemas muy graves con los desórdenes alimentarios. Aquí se demuestra clarísimamente cómo a veces por exceso de cariño puede haber un desorden alimentario, y por defecto de cariño puede haber un desorden alimentario. O sea, he visto las dos soluciones, ¿no? Y referente al alimento mental, decirte que, como decía Alejandro, es clave. Hay 2 tipos de alimento: el alimento mental, que es el que enseñamos nosotros tanto en Bio-Neuroemoción, ¿no? O sea, cuida tus pensamientos, porque en realidad eso va a dar una historia en tu vida, ¿no? Siempre hay 2 tipos de alimento: el alimento mental o emocional y el alimento a nivel físico, ¿no? Yo siempre os digo a la gente que si te encuentras con ganas también de comer, y te encuentras con eso y tienes que comer, pues bien come, pero también tienes que saber qué estás comiendo. Exactamente. Porque no, con eso ya hay bastante. Es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si yo tengo un pensamiento parásito, le voy dando vueltas y no lo sé gestionar emocionalmente, eso me va a crear un estrés que mi cuerpo me va a dar, va a captar como una alarma, ¿no? Al final, como decía Alejandro, es muy importante tomar conciencia, y como explica muy bien con el tema del trabajo, ¿no? O sea, sustituyes una situación con la otra, etcétera, etcétera, pero hay que tomarse ese keep calm, o sea, vamos a observar lo que hay, deja de ver, ¿no? Y nunca nos olvidemos algo que tú sabes muy bien, que en nuestros intestinos el 95% de la dopamina se hace en ellos, y el 50%, de la serotonina, y el 50% de la dopamina, ¿no? Por lo tanto, si aquí tenemos el primer cerebro, le dicen que es el segundo, pero los chinos dicen que es el primer cerebro, porque aquí realmente ¿quién no ha sentido antes de pensar, no ha sentido algo en el vientre? Entonces la gente también tiene que aprender a correlacionar qué siente mi cerebro biológico con mi cerebro cognitivo, ¿no? Al final todo es una enseñanza, un aprendizaje y una gestión emocional, tal como estaba comentando él. Totalmente. Y por ejemplo, a mí me pasa que si yo tengo un momento de rabia, de cólera o miedo, lo primero que me duele es acá, claro, ¿no? Como dicen, claro, del cerebro. Lo primero que te da esa intuición es acá, y se nos olvida. Sí, sí. Un pinchazo cuando entras en un sitio y notas como acá. ¿Qué pasa? Y no se nos educa, ¿no? No se nos educa. Desde pequeñitos nadie nos explica, ¿no?, que esto funciona así. Yo, escuchando vuestras respuestas y reflexiones, creo que como conclusión es que definitivamente sí, es súper importante, ¿no?, la gestión y el estado emocional que tenemos en los hábitos que tenemos, en cómo comemos, ¿no? Es algo que puede parecer muy obvio, pero que la sociedad tiene muy olvidado, ¿no? Y escuchando, ¿no?, todas vuestras reflexiones, obviamente la conclusión es que sí, hay que aprender, hay que cuestionar cómo nos sentimos, cómo nos gestionamos emocionalmente, porque es muy importante para comer con buenos hábitos saludables, ¿no? Así que... Hay gente, perdón que te interrumpa, Sarita, que hay gente que empieza dieta, ¿verdad?, sin tomar conciencia. Y el paso principal es como un alcohólico. Es decirnos a nosotros mismos que ya va, ¿por qué estoy comiendo? ¿Cuál es la emoción que está detrás de este desespero por comer? ¿No? ¿Por qué? Porque por más que comamos no satisfacemos nuestra necesidad, porque no estamos satisfaciendo la emoción. Entonces antes de empezar cualquier dieta, antes de empezar a bajar de peso desesperadamente, es hacer conciencia y decir, es que esto no tiene nada que ver con la comida. Tu cuerpo no entiende, ¿no?, de esto. Obviamente tienes que cambiar lo que comes, pero primero tienes que cambiar el por qué comes, la razón de atrás. Cuando yo comencé a entender de el por qué yo comía y el por qué yo quería desahogarme en 3 platos de comida, fue que pude cambiar la raíz del problema y no el fruto, porque mucha gente quiere cambiar dietas y cambia de dieta, y bueno, ¿cuántas dietas no empezamos todos los días? Pero no va a cambiar la raíz del problema. Además hay un concepto de que hacer dieta es sufrimiento. Ajá.
Y eso no es verdad. O sea, hay gente que dice, uy, es que la dieta es como un sacrificio, ¿no? Y yo digo, no, la dieta es como quien va al gimnasio y entiendes que eso te va a traer un beneficio y no se trata de no comer, sino de aprender a gestionar tú también tu comida, que eso es muy importante, gestionar los alimentos, porque además estamos bombardeados de ítems bueno, eso, que nuestro inconsciente biológico todavía no se ha adaptado a ver tanta información de tanta comida, ¿no? Es como antaño podías estar un día sin comer y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, yo siempre recomendaría a la gente pues dejar que tu sistema digestivo también esté unas horas sin comer nada, ¿no? Hay gente que te pide que estés 16 horas sin comer, etcétera, etcétera, porque de alguna forma recordamos, y la gente dice, sí, pues, tantos tiempos sin comer, dice, esa es memoria biológica. Está guardado que nosotros podemos estar horas y horas sin comer. Entonces, cuando el cuerpo no tiene alimento, se alimenta de su propio alimento que lo tenemos, ¿no? Que se llama cetosis. Por lo tanto, saber gestionar, ahora voy a comer, ahora no voy a comer o voy a descansar, más que no voy a comer, voy a descansar. Cuando realmente empezamos a hacer ese equilibrio entre mi necesidad biológica de comer y mi satisfacción de comer también, que luego está el placer de comer también, que la gente se piensa que haciendo dieta pierdes el placer de comer, y te puedo asegurar que yo he descubierto una forma de alimentarme y disfruto más que antes. Mi cuerpo está mucho más sensible y hasta detecta cuando un alimento no le va bien de entrada. Totalmente. Y cuando hay una persona que te dice a mí me sienta todo bien, es que está fatal, porque los canarios de dentro le están fallando totalmente, ¿no? Por lo tanto, es todo un conjunto de cosas que, como Alejandro hace y nosotros hacemos, no son cosas separadas, sino que son cosas muy intrínsecamente relacionadas. Y yo quería dejar muy claro eso, ¿no? Hacer un alimento, yo quitaría la palabra dieta. Sí. La palabra dieta tiene una connotación muy negativa. La dieta la gente tiene asociado a esfuerzo, sacrificio, pasarlo mal, comer sin disfrutar, y no es verdad, eso no es verdad. Puedes disfrutar muchísimo comiendo alimentos mucho más sanos y permitiéndote pues esas pequeñas cosas que la vida también nos trae, ¿no? Un buen vino y un buen poquito de pastel, pero al final, cuando estás en equilibrio, ya no necesitas tanto del alcohol, ya no necesitas tanto del dulce, y ni muchísimo menos. O sea, es como que estás en equilibrio, esto es todo uno. Exacto, y este equilibrio, ¿no? Es lo que decíamos, es esta coherencia, ese estado emocional, ¿no? Entonces, yo ahora os quería preguntar, más allá de los hábitos alimentarios, hay personas, por ejemplo, que pueden hacer lo que hablamos, ¿no? Dietas o comer muy saludable, ¿no? Pero no tienen en cuenta ese factor emocional, entonces siguen sin perder peso, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros por esos casos de esas personas que se cuidan mucho a nivel de que comen, pero que el peso no les baja, ¿no? Siguen con problemas de peso, ¿no? ¿Qué relación, o si hay relación, entre las emociones y el peso? Sí, pues yo particularmente en Yes You Can vemos y miles de personas todos los días que arrancan este proceso con muchas ganas, que tienen las herramientas indicadas. Nosotros tenemos los pilares fundamentales, son nutrición, ¿no? Movimiento, le cambiamos la palabra al ejercicio, le pusimos movimiento porque la gente tenía una connotación negativa a ejercicio, solo le puse movimiento. Salud emocional, ¿no? Que obviamente es lo que estamos hablando, y le damos las herramientas con los suplementos Yes You Can. Y tú puedes ver cómo muchísima gente comienza con la emoción, ¿verdad?, de las ganas por una recompensa inmediata, porque tiene un 15 años, porque tiene una boda, porque se enamoró y baja de peso 15 días y luego vuelve a engordar porque no tiene una estrategia correcta y porque realmente no han descubierto el por qué están comiendo o el por qué están adelgazando. Entonces yo creo que el primer paso es concientizar el por qué y para qué lo estás haciendo, ¿no? Y poner metas corto, mediano y largo plazo, y luego entender de que mucha gente dice, es que no estoy comiendo nada y no sé qué pasa que no adelgazo. Y digo, y ese es el problema, que no estás comiendo. Tu cuerpo necesita, cuando eres mujer, 1.200 a 1.500 calorías diarias, dependiendo de tu estatura, dependiendo de tu estilo de vida. Cuando eres hombre, de 1.500 a 1.800 calorías. Entonces, tu cuerpo necesita comida o nutrientes, mejor dicho, cada cierta cantidad de hora para mantener sus nutrientes y mantener su metabolismo andando. Hay gente que se mata de comer 15, 20 horas y luego se atiborra de comida, pero de nuevo,
están tratando de buscar el resultado inadecuado, que no es estar sano, ¿verdad? Es simplemente bajar una talla porque quiero ponerme un vestido. Entonces yo creo que ahí es donde está la reflexión a la gente que nos está escuchando, es realmente entender por qué quieres adelgazar, para qué quieres adelgazar. Y lo otro es, estamos inundados de información sobre salud, dieta, nutrición. En el año pues 2019 que estamos ahorita, está la industria de la nutrición y pues el cuidado físico está en el tope, ¿verdad? Cada vez hay más información, sin embargo los números de obesidad cada vez están más grandes, porque hay mucha información, pero la gente no quiere tomar los pasos indicados, no quiere realmente tocar acá y abrir y tener que enfrentarse a sus miedos y a sus verdades. La gente quiere la recompensa inmediata y no hay recompensa inmediata, no hay gotitas mágicas que puedan realmente cambiarte el por qué estás adelgazando, el para qué y que tengas un plan adecuado. Nosotros tenemos un plan de nutrición que le ofrecemos a la gente y la gente le digo, ¿ya leíste el manual? Que tenemos una guía de nutrición. No. Yo me empecé a tomar los productos y no lo leí. Le digo, ¿pero cómo? ¿Compraste un televisor y no leíste las instrucciones? Y es lo que sucede. Cada vez hay más información y cada vez estamos más gordos. Pero también porque cada vez estamos más inundados y queremos olvidarnos de la realidad de nuestras vidas a través de la comida. Nos olvidamos a través de las redes sociales. Nos olvidamos a través de la marca de la ropa, de lo que está consumiendo la persona, de lo que está en la televisión, de lo que está en el YouTube. Y realmente no queremos enfrentar el problema principal que está dentro de nosotros. Estamos buscando una felicidad afuera que no existe. Y no queremos realmente ir hacia adentro de nosotros a escarbar. Y es lo que nosotros hacemos por trabajo, que ayudamos a la gente a ir dentro. Pero muy pocos, muchos quieren la solución, pero muy pocos tienen los huevos, como decimos, ¿no? Tienen los ovarios de realmente hacer un trabajo. ¿Cuántas horas dura un seminario de Enrique? ¿Cuánta gente realmente se queda y culmina el seminario, ¿no? Porque muchos empiezan, porque quieren poner la foto, aquí estoy con Enrique Corbera Institute, aquí estoy en el seminario, y a las 3 horas cuando la cosa se pone complicada y tengo que realmente hacer un ejercicio e indagar aquí adentro y entender los pedos de mi papá y mi mamá, y entender de que yo también estoy haciendo cosas erradas y que tengo que cambiar y que el cambio genera ansiedad, genera distorsión de que tengo que salir de mi zona de confort y de que tengo que cambiar y de que tengo que levantarme más temprano y hacer una serie de cosas y de que tengo que pelearme con eso que construí, con esa imagen que construí mía que no es cierta, que está distorsionada. Ahí es cuando la gente tira la toalla, en la dieta o en cualquier cosa. Entonces, yo creo que, y ojo, no estamos en crítica, pero sí creo que es importante hablarlo, porque estamos cada vez más adormecidos, estamos cada vez más como en La La Land, ¿no? La Lalandia. En La Lalandia. Estamos en La Lalandia y nos llevan y nos dicen y la información que hoy pusieron es sobre tal artista y todo el mundo habla de eso y vas a la fiesta de fin de año y nadie se está mirando a los ojos, nadie está realmente diciéndole gracias a la persona de enfrente, nadie está abrazando a la mujer que tiene al lado para decirle eres importante para mí. Estamos más confundidos en poner la foto y en que los demás vean que estamos felices, a estar felices. Y yo creo que tiene mucho que ver con la comida. Te lo digo porque yo veo cientos y cientos de personas y 100 de 100, todos están en un descontrol alimentario por emociones que tienen guardadas, pero tienen miedo cuando vamos allí. No quieren abrir esa puerta. Sí, sí. Bueno, haciendo referencia a tu pregunta, está clarísimo que hay personas, nosotros en Bienormoción, un servidor ha visto muchas consultas, gente que dice hago una alimentación sana, como mi verdurita, hago mi ejercicio y no adelgazo, o al revés, gente que come y no coge peso, ¿no? Algunos te dicen que hasta el aire le engorda, ¿no? La pregunta que yo les haría a las personas que se encuentran en situación es, ¿qué situación de estrés estás viviendo? ¿Qué situación de estrés estás viviendo? Y repito, y tiene que ser una situación de estrés de peligro. Entonces, repito, vuelvo a lo que dije en la primera pregunta. Cuando estás en esa situación de estrés, hay dos posibilidades. O huir, o no puedo huir. Si no puedo huir, tengo que acumular. Y si tengo que huir, no puedo estar gordo.
O sea, el cuerpo dispara una alarma que evita que yo coja peso, porque yo tengo que estar ligero. Pero si yo me encuentro bloqueado en un sitio que no puedo salir, entonces voy a coger peso. Yo te voy a poner un ejemplo de una clienta mía que se encuentra en una situación en casa, con un divorcio, con una situación de una persona que quiere terminar la relación, pero no puede moverse, no se mueve, no tiene conciencia del por qué se mueve, hay unas creencias, hay unos bloqueos, y el estrés que tiene que ver con su pareja empieza a coger peso. Empieza a coger peso, ¿no? Y cuando toma una decisión después de X tiempo, empieza a perder peso, pero es que comía lo mismo que antes. No cambió en absoluto la comida, sencillamente comprendió la situación, se liberó de ese estrés emocional, le dio salida, lo cual no quiere decir que tenga que ser una salida física, pero sí que le dio una salida emocional y perdió como en poco tiempo, como 10, 12, 15 kilos, lo cual viene a demostrar la importancia de, si tú te encuentras en una situación que haciendo tu ejercicio, haciendo tu comida correcta, que sin hidratos, sin lo que sea, y tú sigues con tu peso y no eso, pregúntate, ¿qué estoy aguantando? ¿Qué situación me está bloqueando? ¿Qué no estoy haciendo que quiero hacer? ¿Y qué explicación me estoy dando para seguir manteniendo esta situación, ¿no? Y eso realmente hemos visto muchísimas veces que cuando la persona toma conciencia y empieza a ser ella misma o él mismo y a tomar decisiones, aunque esté en el mismo sitio, pero el inconsciente no lo percibe como un peligro o como un estrés, ¿no? O como aquella chica que quiere marcharse de casa, no puede marcharse de casa porque piensa que no puede marchar por creencias, etcétera, etcétera, y tiene desórdenes alimentarios. Es como que quiero irme, pero no puedo irme, y si me voy, ¿qué va a pasar? Y entonces hemos visto historias de adelgazamientos, aun comiendo mucho, y de coger mucho peso sin apenas comer absolutamente nada, ¿no? Al final, el cuerpo tiene que gestionar ese estrés, y ese estrés siempre tiene que ver con un estado emocional. Por lo tanto, vamos a calmarnos, vamos a observar, vamos a indagar qué es lo que estoy aguantando. Si te encuentras cogiendo peso, te preguntas qué estoy soportando, qué estoy aguantando. Si te encuentras que comiendo no engordas, ¿a dónde quiero huir? ¿De qué me quiero escapar? O sea que al final es esa autoindagación que estamos hablando, y a partir de aquí, yo estoy hablando a nivel genérico, obviamente, ¿no? Claro. Pero luego buscamos la particularidad, las creencias que hay, qué enseñanzas ha habido con los padres, etcétera, etcétera. Y esta es la parte, digamos, psicológica, emocional que estamos tocando, pero esto nos lleva quizás a una pregunta que va de la mano, y es, ok, ¿qué hábitos, no, estás haciendo diariamente para que tú estés haciendo la dieta y no bajes de peso? Porque la parte emocional, muchas veces, parte de la parte emocional es el saboteo. Sabotearte a ti mismo, decirle al mundo que estás a dieta. Yo lo hacía, yo escondía comida debajo del colchón. Entonces no entendía, porque pasaba todo el día sin comer, le decía a todo el mundo que estaba en dieta, pero mi psiquis y mi mente estaba tan conectada con las ganas de seguir siendo gordo por lo que eso me proporcionaba, porque el ser gordo me daba sufrimiento, me daba tristeza, me daba rabia, no podía respirar, tenía asma, tenía las piernas rotas, tenía todo esto irritado, todo es lo negativo físicamente, además la poca autoestima, además, pero estaba obteniendo lo que yo quería, que en aquel momento era el cariño de mi papá. Atención. Entonces, por un lado, quería bajar, pero mi mente, como no lo había hecho consciente, mi mente me saboteaba y terminaba comiéndome cosas que estaban debajo del colchón. Todo tiene que ver con las emociones, entonces por eso hay que enfrentar. Y hay algo que yo he aprendido, y he aprendido de la mano de Enric, que cuando hablamos de hacer conciencia, yo era de los que pensaba que la conciencia llegaba en un momento donde venían ángeles, sí, y a mí me subían y venía una luz increíble y yo tenía que sentir algo en el cuerpo y que me daba como y ahí hacia conciencia. Y él me dijo, ¿qué carajo estás hablando? Porque nosotros hemos tenido muchos privados, ¿verdad? Y él haciéndome mi consulta a mí también me dijo, pero es que la conciencia simplemente es darte cuenta de algo, ya. Es un clic. Es un clic que hace tu mente, simplemente es darte cuenta del por qué estás comiendo, por qué estás gordo, de qué estás huyendo. Esa es la conciencia. Y yo estaba esperando
Cuando él me preguntaba en todas mis sesiones privadas, como que, ¿y ya caíste en conciencia? Yo decía, no me ha dado eso que yo quiero que me dé. Es como la meditación, que uno piensa que meditar significa algo extraño, ¿no? Y no, entonces, hazte la pregunta tú mismo, no necesitas de grandes psicólogos o de grandes momentos de la vida. Obviamente necesitas de nosotros dos. Necesitas de un Enrique y de un Yes You Can. No, pero es verdad, porque a mí me pasaba. Yo estaba esperando que este momento llegara y me sacudiera y no, simplemente hace muchos años me hice la pregunta el por qué estaba comiendo. ¿Qué beneficio te está dejando la gordura? ¿No? Exacto. Eh, Beneficio emocional. Beneficio emocional, claro. En mi caso era, como te digo, el cariño y la aceptación de papá. O sea, daros cuenta que otra vez, ¿no? Nos lleva a lo mismo, como conclusión, ¿no? A que las emociones al final marcan absolutamente nuestra relación con la comida y con el peso, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora me gustaría preguntaros... Perdón, ya va. Sorry. Perdón. Nada más esto. Ojo que tiene que ser todo. Porque yo he visto gente que está muy clara y hace 1000 afirmaciones al día y visualiza todo el día y come, pues, como un loco, ¿no? O sea, carbohidratos todo el día y azúcares y harina, y la afirmación sola no va a hacer nada. El mapa de visualización solo con una foto del bikini de la chica de la marca de ropa interior solo no te va a hacer nada. O sea, tiene que ser absolutamente multifactorial. Claro, o no hacer ningún tipo de movimiento, o tiene que ser un poquito de todo, porque por eso somos seres humanos, porque estamos en esta constante lucha y somos una mezcla de varios factores. Es como que socialmente está como más entendido, ¿no? Y aprendido que lo que comemos y hacer deporte es básico, ¿no? Sí. Para el cuerpo, y es como que falta comprender que se le tiene que sumar, ¿no? Ese otro factor emocional, ¿no? Y es una multifactorialidad que hace pues, que uno pueda gozar de salud física y mental, ¿no? Totalmente. Sería como la conclusión. Sí, porque hay mucha gente que yo veo, por ejemplo, que se compra todas las cosas de moda, las licras para ir al gym, los guantes para ir al gym, se compra su caja de Yes You Can y la mete debajo de la cama, hace el seminario con Enrique, pero no lo aplican, ¿no? O sea, para que algo te funcione tienes que hacerlo, para quemar calorías tienes que ir al gimnasio y pasar 45 minutos en una escaladora o lo que más te guste, pero es que tienes que hacerlo. Pagar la inscripción del gimnasio solo no es hacerlo. Ponerlo en tu Instagram no es suficiente, ¿sí o no? Eso es una... Hay gente que dice, yo ya me he apuntado al gimnasio, pero hay que ir. Exacto. Yo tengo otros que van, se ponen 15 segundos así, aquí en el gimnasio, apagan y se van. Y yo digo, ¿qué hizo? Este no quemó nada. Entonces, ojo, porque a veces la misma falta de conciencia sobre un tema nos hace hacer cosas que no nos apoyan a obtener ese resultado, ¿no? Exacto, es importante no sabotearse a uno mismo, Sí. es importante. Ahora me gustaría preguntaros sobre qué influencia tiene nuestra familia o con quien hayamos crecido o nuestro entorno con nuestra relación con la comida. Es decir, cómo nos influencia nuestra familia en nuestros hábitos. Esta es la clave, ¿eh? Es aquí es donde ese tema lo dominamos mucho en el Corbera Institute. El ambiente emocional donde nos desarrollamos, ya no cuando hemos nacido, sino cuando estamos en el vientre de mamá, hay estudios científicos que el estado emocional que tiene mamá hasta los 3 primeros meses de gestación, si ha habido situaciones de hambruna y luego ha comido, o ha comido y luego ha habido situaciones de hambruna, me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial en los campos de Mauthausen, etcétera, etcétera, los niños pueden salir con facilidad, ser muy obesos, y niños que no engordan ni que les maten. ¿Ok? Ha habido hasta puntos de que las mujeres que han sufrido esas hambrunas y cuando han salido de esos campos de concentración han tenido niños, los niños han desarrollado una proteína que les puede permitir vivir apenas sin comer. Por lo tanto, el ambiente emocional. Nuestra primera cuna, que es nuestro vientre de mamá, lo digo para las mujeres, que en definitiva son las que lo van a llevar, obviamente, y el hombre tiene que estar en coherencia. No solamente está embarazada mamá y papá, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho cuando una pareja dice estamos embarazados. Es que es así, estamos embarazados, ¿eh? O sea, mamá tiene que estar sostenida por papá, a su vez mamá, la única preocupación que tiene que tener, entre comillas, es estar pendiente de estar equilibrado emocionalmente. Hay culturas, y no voy a decirlas por no menospreciar a ninguna,
que cuando una mujer está embarazada, los maridos o la familia no le envían situaciones problemáticas a la mujer embarazada. Eso es ancestral, o sea, he oído de personas decirme, no, cuando una mujer está embarazada es como que está en una situación muy importante, le hemos de evitar el máximo de estrés posible. Por lo tanto, eso que quede claro. Y muchas mamás, cuando están embarazadas, combaten su estrés con la comida también. Sí. ¿Ok? Eso es un ambiente muy importante. Luego está cuando somos pequeños. Obviamente también el ambiente emocional hasta los 3 años marca muchísimo cómo papá y mamá gestionan la comida, cómo nos alimentamos, etcétera, etcétera. Si mamá está muy ausente por trabajo, por necesidad, si me tiene que cuidar una chacha o me tiene que cuidar la abuela, tal y cual. O sea, en definitiva, esos pequeños detalles son grandes detalles que van a condicionar nuestra forma de relacionarse con el mundo. Claro, yo explico por mis historias, donde ha habido una ausencia de papá y una ausencia de mamá, una familia de 10, te puedes imaginar, ¿no? Pero encima mamá no es que trabajase, es que tenía que ir a rezar cada día a la iglesia muchas horas y mucho tiempo, y entonces como que en casa yo, por ejemplo, me ocupaba mucho de los demás, ¿no? Y hacía mucho deporte, etcétera, etcétera, pero mis hermanas sufrían esa carencia. Por lo tanto, el ambiente emocional en casa es brutal. Peleas de los papás, es un estrés. Entonces podemos tener a un niño que ha vivido un estrés, papá y mamá se pelean, tiene 3 años y el niño no puede marcharse de casa. Eso puede condicionar el día de mañana que sea un niño gordo. Claro, ahora viene la pregunta que me da la gente, bueno, vale, sí, yo ya lo tengo claro, ¿y ahora qué? Pues entonces la bioneuroemoción lo que enseñamos es a indagar y comprender que nuestros papás no pudieron o no supieron hacerlo mejor, ¿no? Y que realmente hay ese estrés, pero que tú le puedes dar salida. Por lo tanto, cuando entramos en la comprensión y en el perdón, y entrando en la comprensión, una definición de lo que es la comprensión y que me explicó un día una señora que dijo que le cambió la vida, dice, es que de repente es como que tienes una habitación sin luz y se te enciende la luz. Y te haces la pregunta, ¿cómo yo esto no lo había visto antes, ¿no? De hecho, nosotros enseñamos a reescribir nuestra historia, o sea, lo que ocurrió, ocurrió. Eso no puede cambiar. Mi mamá fue la que fue, mi papá fue la que fue, tus papás fueron los que fueron, y eso no lo podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar la forma de verlo y la forma de gestionarlo. Eso, a su vez, se reflejará con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo me relaciono yo con mi pareja? ¿Cómo me relaciono yo con mis amigos? Y cuando me dé cuenta de que estoy como buscando la aprobación de los demás, de los amigos, tal y cual, entro en un estrés porque de alguna forma estoy buscando este alimento emocional que no me supieron dar a mis padres porque no lo supieron hacerlo mejor, y de repente me encuentro yo pues comiendo más, o volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Entramos en ese ciclo, ¿no? Por lo tanto, sí que es muy importante, y sobre todo para las futuras mamás y papás, que tengan en cuenta que los estados emocionales durante y después del embarazo marcan mucho el equilibrio emocional, que si no está en coherencia se va a mostrar luego en conductas adictivas, como puede ser el abuso de alcohol, etcétera, etcétera, que lo hemos visto muchas veces también. La adicción al alcohol tiene que ver también con ese ámbito de desprotección, de un exceso de positivo, o sea, quizás mamás muy sobreprotectoras, que es un tipo de agresión, o mamás muy ausentes, donde las mujeres y los hombres realmente a la más mínima frustración, son muy lábiles a la frustración, al más mínimo estrés se refugian en una adicción, como puede ser la comida o como puede ser el alcohol o otros, ¿no? ¿Okay? Sí, está súper clara la explicación de Enrique y ayuda muchísimo a complementar, digamos, ¿no? La información, por ejemplo, que yo siempre había tenido, que es, bueno, mi familia viene de una familia árabe, viene de una familia donde todo lo celebran con comida, vienen de una familia donde la comida juega un papel muy importante porque la comida es sinónimo de alcurnia, la comida es sinónimo de trabajo. Mis tías, los 24 de diciembre o los 31 de diciembre, competían quienes hacían los pavos más grandes y más rellenos, y había que los hombres de la casa tenían que comerlo y consumirlo, porque mientras más hora pasaba la mujer dentro de la cocina, quiere decir que más amaba a su familia. Entonces, una serie de ideas y de paradigmas culturales que también tienen mucho que ver y que se
se combina con lo que está diciendo Enrique, porque yo te pudiera poner el ejemplo. Yo sufría de obesidad mórbida, pesaba más de 300 libras, que son 150 kilos, y eso influyó, pero al mismo tiempo me responde lo que está diciendo Enrique, porque mi hermana menor, la que es menor que yo por 6 años, por más que come, jamás engorda. Y vivimos en la misma casa, con la misma cultura árabe, con la misma... Entonces, sí, sí. ¿Por qué yo engordé y por qué no? Pues porque tiene mucho que ver con la parte gestacional, porque tiene que ver con los primeros 3 años de vida. Porque si tuviera que ver solamente con la cultura latina o árabe o italiana o lo que sea, pues los 4 hijos hubiésemos sido gorditos. Claro. Y no, cada uno de nosotros interpretó eso de una manera distinta. Cada uno de nosotros, los 4 hijos, interpretó la celebración de la comida como algo distinto. Y mi hermanita es totalmente desapegada a la comida. Ahora yo aprendí a ser desapegado porque entendí de que lo que hacía mi papá y mis abuelos no era, ¿no? Y entendí a través de herencias familiares y a través de la bioneuroemoción entendí también de que el hecho de que mi abuelo haya llegado de Siria en el año 1950 a Venezuela, con hambre, sin tener que comer, y estaba siempre tratando de acumular comida para que nunca sentir hambre, no era mío. Yo tomé conciencia y dije, ya va. El hecho de que mi abuelo haya pasado hambre, mi papá de niño pasó hambre, porque obviamente mi abuelo estaba pasando hambre, eso no tiene nada que ver con mi realidad de ahora. Entonces tomé conciencia y dije, ¿por qué estoy comiendo en exceso? Nadie me va a quitar esta comida. ¿Por qué estoy comiéndome 15 pedazos de pan? ¿No? O sea, ¿por qué me estoy tomando 10 sodas? ¿Por qué estoy comiendo de esta manera? Entonces, yo creo que te complementa muchas cosas y por eso hay que hacer un estudio y hay que preguntar. Y pues ahí me veías a mí preguntándole a mis tíos y a mi papá, y mis abuelos no están vivos, pero trataba yo de preguntar y decir, ya va, ¿pero por qué esto? Porque veía a mi hermana y mi hermana tiene absolutamente desconexión con la comida. Este apego que tenía, porque ya está superado, con la comida, ella lo tenía totalmente inverso. Esto se llama complementariedades, o sea, hay un estrés con falta de comida y hay uno que aprende a vivir sin comer y el otro que tiene que comer lo que no come ni el otro, ¿no? O sea, siempre la información se complementa, ¿no? Y si me verás un hermano que está gordo, por ejemplo, y come mucho, o que está gordo y come poco, y uno que come mucho y no engorda, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Al final, la epigenética, como tú ya sabes, se nos presenta de la siguiente manera, pero al final, cuando, como dice muy bien Alejandro, cuando tomas conciencia, pues, puedes seguir comiendo, pero ya no comes con ese estrés inconsciente. Entonces empiezas a comer menos, empiezas a escuchar más a tu cuerpo, empiezas a darte cuenta de que hay un punto de saciedad que le prestas atención que antes no le prestabas atención. Esta toma de conciencia, automáticamente vas desestresando al inconsciente cuando vea la comida y entonces empiezas a comer de otra manera, ¿no? Y va cambiando todo. Por eso, como decíamos, no es una cosa de hoy para mañana, esto es un hábito, ¿eh? De hecho, en Bioneuroemoción enseñamos que en la vida final todo es un hábito, es una forma de vivir, una forma de pensar, de autogestionarse, de autoobservarse, y que, bueno, que tiene momentos que puedes disfrutar de lo que quieras, pero además lo disfrutas con otra conciencia y resulta que aquel día que comes cosas que técnicamente te engordan y no te engordan aquel día. Y una cosa muy importante, una cosa es comer cuando estás contento y otra cosa es comer cuando estás triste. Atención, que eso es clave. Si estás triste, mejor que no comas ni bebas, vas a beber más. Y si estás alegre, beberás, pero el estado de alegría hará que esa toxicidad del alcohol sea mucho menor, porque el cuerpo te lo gestiona de otra manera, ¿eh? O sea, al final, el estado emocional... Sí, los excesos que hablamos. En la que estás emocionado con lo que estás comiendo. Sí. O sea, en una comida no te discutas, no te enfades. Exacto. Eso come es clave. Y luego ya... Sí, por eso comer en un ambiente agradable o comer con quien quieres comer y no comer con no quien quieres, esas famosas cenas de Navidad que hay que estar todos juntos y tienes al puñetero de tu cuñado delante que tienes ganas de hacerle así al cuñado, ¿no? Y tú estás comiendo los canelones o el pavo allí y sonriendo encima cuando tú le harías... Pero, claro, esto es muy importante, o sea, atención que hay cosas que son sagradas. Sí. Y le diría también a todos los padres que nos están viendo de que sí, tienen que hacer un estudio cada uno de ellos hacia atrás, pero también hay
conductas que se pueden cambiar a partir de hoy Tanto. con sus hijos, ¿no? Yo vuelvo a hablar de mí, de mi experiencia personal. Mi mamá pasaba horas cocinando y cuando yo empecé a bajar de peso, la enemiga número uno de mi dieta y mi proceso era mi mamá. ¿Cómo me vas a hacer esto?, me decía. ¿Cómo me vas a dejar mi comida? Me estás insultando. Qué dolor, qué tristeza que yo pase tantas horas en la cocina y tú me desprecies. Hasta que yo, obviamente, tomé conciencia, fueron muchos años atrás, y le dije, mamá, yo no te estoy despreciando a ti. Estoy despreciando esa lasaña que está llena de grasa y me está haciendo daño. No tiene que ver contigo. Yo amo tus manos, amo que estés en la cocina sacrificándote por nosotros. Pero no amo la cantidad de manteca que le pones a la comida. Entonces tuve que hacer ese enfrentamiento, tuve que decir mi verdad para que por lo menos yo lo entendiera. Ella le tomó muchos años entenderlo, pero yo había hecho mi trabajo. Entonces los padres que nos están viendo también tienen una porción de trabajo. Mira, hace años mi hermana mayor fuimos al supermercado y mi sobrino estaba llorando. Mi sobrino seguro tenía como 6 o 7 años. Fastidioso se puso en pleno supermercado, llorando, y la gente nos veía y pareciera que el niño lo habían, ¿sabes?, que le estaban sacrificando y no le había pasado nada. Él estaba llorando porque quería un muñequito y su mamá ni siquiera lo había escuchado. ¡Ah! Y se tiraba en el suelo. ¿Y qué hizo mi hermana? Sacó una galleta y se la metió en la boca y el niño se cayó. Y yo le dije, no vuelvas a hacer eso, le estás enseñando que cada vez que él esté triste, que la novia lo deje, que lo boten del trabajo, él va a ir a buscar su galleta o su helado y se va a sentar a matar la tristeza. Entonces, al final ese niño va a crecer y no va a entender el por qué, pero va a tener esta conducta que hacemos cuando estamos deprimidos, cuando la pareja que queremos nos deja, nos sentamos a ver una película romántica con el helado. Y comiendo chocolate. ¿No? Comiendo chocolate, típico. Entonces, si nosotros como padres no estamos presentes, que nuestras acciones y lo que hacemos y decimos están condicionando y están pues amoldando a ese niño, no estamos nosotros haciendo conciencia. Entonces hay que hacer conciencia de por qué nosotros estamos como estamos, pero también de lo que estamos haciendo para ser ejemplo para nuestros hijos. O sea, escuchando vuestras explicaciones podríamos sacar la conclusión de que hay dos factores. Por un lado, heredamos conflictos emocionales, ¿no?, como la historia de tu abuelo, ¿no?, que nos has explicado, Alejandro. Heredamos conflictos emocionales que nos afectan a la hora de relacionarnos con la comida, ¿no? Y por otro lado también en la educación, en el día a día, lo que dices que se puede cambiar aún, en cómo educamos, ¿no?, a nuestros hijos. Es decir, sí, ¿no?, la respuesta sí, que la familia afecta, ¿no?, a los hábitos. Sí, yo me acuerdo, ya hablando, que viene a colación de lo que estamos hablando, que cuando yo me casé con May, mi segunda mujer, la cocina de maravilla, hace una comida de nada y le encanta cocinar con la nevera, el frigo vacío. Y yo cuando veía el frigo vacío me ponía muy nervioso, me enfadaba con ella. ¿Cómo puedes tener tal y cual? Hasta que un día tomé conciencia que cuando yo era pequeño la nevera de mi casa siempre estaba fría y vacía. Y si tenías hambre, ya puedes ir a buscar a la nevera, que no había absolutamente nada. Y a la hora de comer, yo era de aquellos que no te comas la banana, que eres el mayor, que se lo coman los demás, ¿no? Claro, todas esas cosas, yo cuando comprendí que una nevera, ahora no, ahora veo el frigo vacío y ya que porque he tomado conciencia, ¿no? Pero mi mujer te diría, ¿cómo te enfadabas, no? Pero era algo que como que me salía, ¿no? Me enfadaba porque era peligro. Mi inconsciente recordaba que allí había hambre, ¿no? Entonces, claro, esos condicionamientos marcan. Pero cuando tomas conciencia y le pones chiste, le haces una broma, le pones humor, como que se acabó, ¿no? Además, es como que la ves y dice, a ver qué vas a hacer hoy para comer, ¿no? Y además es así, ¿no? Es así. Así realmente hay muchas anécdotas, pero al final es eso, ¿no? Que tú puedes, lo que pasó, pero te lo puedes mirar de otra manera. Y ahora veo esa imagen, que la veo como te veo a ti, y lo que hago es reírme y pensar, bueno, fue un momento, pero ahora ya es como que es una anécdota. Y bueno, para terminar, me encantaría preguntaros, que creo que puede ser inspirador para las personas que nos escuchan, me gustaría que me pusierais de ejemplo vuestros casos. Alejandro, me gustaría empezar por ti. Si nos pudieras explicar tu experiencia
de cómo se ha acompañado, ¿no?, esa transformación entre la relación de tu estado emocional con tu peso y tus hábitos alimentarios. Por supuesto, me encantaría compartirlo con la gente. Yo, como hasta los 7, 8 años, yo tenía un peso normal. Y yo odio la palabra normal, de verdad, porque pues, yo no era anormal, pero como la gente me catalogaba. No, él es un niño normal. Y a partir de los 8, 9 años empecé a comer desaforadamente y a los 13, 14, 15 años estaba en una etapa de obesidad mórbida. Luego, pues a partir de esa edad empecé a enfrentarme con la obesidad y la gordura y lo que significa estar en un cuerpo prestado. Yo siempre pongo el ejemplo que es como que vayas en un aeropuerto y tengas muchas maletas encima y que tengas este peso encima y no sabes ni por qué. Y lo peor de todo es que sigues agarrando maleta porque te sientes mal porque tienes maleta y vuelves a agarrar otra porque así nos pasa. Y empecé a investigar el por qué yo estaba comiendo y por qué había llegado a ese peso. Y me di cuenta de algo que llamo a la reflexión a la gente. Yo no era gordo. Yo estaba gordo. Y creo que es importante hacer esa diferencia, porque yo me autocatalogaba, es que yo soy gordo, es que yo soy gordo. Era como que estaba bautizado y jodido por Dios para siempre. Y luego me di cuenta que no, que yo simplemente estaba gordo por una serie de hábitos que estaba repitiendo día a día, pero que yo no era gordo. Nada me había identificado como eso para toda la vida. Yo tenía el poder de cambiar, porque los estados se pueden cambiar. Y fui a empezar a entender el por qué. Y me di cuenta que había una base fundamental. Como a los 8 o 9 años mi papá vendía frutas, mi papá daba clases en la universidad y pues mi mamá estaba haciendo manicurista y estaban los dos trabajando. Éramos 4 niños, mis padres eran muy jóvenes cuando se casaron y mi papá al principio me responsabilizó de las mujeres de la casa. Yo vivía con mis 3 hermanas y mi mamá y mis abuelas que estaban un día sí, un día también en la casa, ¿no? Y mi papá me decía, como yo no estoy, tú tienes que cuidar a tus hermanas, a tu mamá y a tus abuelas. Tú tienes que ser el hombre de la casa y cuidarlas a todas. Así que tienes que comer para que tú estés fuerte. Pero él decía esto y salía. Se iba a trabajar, pasaba 12, 15 horas trabajando y llegaba ese hombre súper cansado, sucio, sudado, lleno de tierra porque cargaba frutas. Y yo lo veía todo cansado en la noche. Nos sentábamos, era el único momento que yo compartía, que yo tenía la figura paterna presente. Y obviamente era mi superhéroe. Cuando tenemos esa edad, Superman y Mujer Maravilla son nuestros papás. Y yo lo veía llegar y lo veía tan cansado y lo veía pues con tanto sacrificio y el único momento de compartir era eso, era la cena de las 6, 7 de la noche. Y él cuando me veía comer me celebraba que yo estaba comiendo. Y yo descubrí una manera de conectar con mi papá a través de la comida. Y ya él me estaba diciendo que yo tenía que comer mucho para que yo fuera fuerte y cuidara de mis hermanas. Entonces yo tenía esta responsabilidad a los 7, 8 años de que yo tenía que cuidar a mis hermanas, de que tenía que ser fuerte. Y aparte, él, por su cultura árabe, me celebraba cada vez que yo me comía 2 platos y 3 platos. Y tráiganle más. Y ese es el varón de la casa. Y ese va a cuidar a tus hermanas. A ver los músculos. Y claro, la crianza era de que un niño gordo era un niño sano. Entonces, eso me llevó a mí, a cada vez que yo quería conectar con mi papá, a sentir esa parte masculina, esa parte paterna. Pues mi papá no estaba los días de los padres en la escuela, porque estaba trabajando. Mi papá no estaba cuando estaban las carreras de las Olimpiadas o en el colegio que hacían los partidos. Mi papá no estaba. Si estaban jugando fútbol y yo metía un gol, que nunca lo metí, era muy malo, pero que yo, en los días que me dejaban jugar por lo menos, que yo no estaba en banca, mi papá nunca estaba, nunca llegaba al colegio porque él estaba trabajando. Y yo siempre estaba, yo hacía las tarjetas del Día de los Padres, hacía todos los recuerditos para Feliz Día del Padre y todos venían los papás a visitarlos, a los niños, y mi papá no llegaba porque estaba trabajando. Entonces yo conectaba a través de mi papá con la comida y mientras más fui engordando, como había un concepto en la cultura árabe, en la cultura latina, de que los hombres tienen que ser grandotes y fornidos y que eso significa salud, me celebraban mi gordura. Y así fue hasta llegar a 300 libras, más de 300 libras. Y
no importa el dolor que yo estaba atravesando, era más importante esos 15 minutos de conexión con mi papá cuando él me celebraba. No importa las burlas de la escuela, el que mi papá me dijera, qué grande estás para cuidar a tus hermanas, una palabrita valía más que todo el sufrimiento y el dolor. Yo no podía dormir en las noches, yo no podía respirar, ya yo no me podía bañar, pero nada de eso importaba porque yo estaba en la búsqueda de esa aprobación y el amor con papá. Yo estaba en la búsqueda del cariño porque la comida estaba sustituyendo el amor que yo no estaba obteniendo a través de papá. Y no porque él no quería. Yo luego comprendí que él ni sabía, él estaba tan desesperado buscando el pan de cada día de nosotros, que él ni se daba cuenta. Él estaba tratando desesperado de graduarse de la universidad, de vender una caja más de uvas para poder comer y para pagar la escuela, que él estaba en lo suyo. Yo interpreté ciertas cosas de determinada manera y a partir de allí mi vida fue creciendo. Y yo he sido durante más de 20 años el que he tenido que hacer lo necesario para cambiar la percepción mía, no solamente acerca de la comida, acerca de mi papá. Porque muchos años después, cuando a los 17 años empecé a dejar de comer, pasé un proceso anoréxico, se me cayeron las uñas, se me cayó el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego me fui recuperando con ayuda de mis padres, de la familia, de psicólogos, de psiquiatras, y empecé a entender un poco, empecé a desarrollar una rabia con mi papá. Lo culpaba de todo, lo culpaba de mi sufrimiento, lo culpaba de que yo no había tenido una adolescencia, lo culpaba de que yo no tenía amiguitos en la escuela, lo culpaba de que yo tenía muchas estrías y muchas celulitis, porque todavía las tengo, son marcas, son tatuajes que para siempre voy a tener. Y lo culpaba todo el tiempo y vivía con esta rabia con mi papá, porque por su culpa yo no había sido feliz, porque por su culpa yo no había podido disfrutar de una adolescencia más libre. Y me tocó enfrentar esos miedos y empezar a culparlos responsablemente. Y empezar a entender de que mi mayor limitación, yo la podía convertir en mi mayor bendición. Y fue como entendí de que para yo poder sanar todo este dolor y este sufrimiento que yo quería, tenía que indagar un poco más. Si te fijas, yo primero era actor, yo estaba buscando la aprobación ajena, yo estaba buscando el aplauso afuera, porque nunca lo tuve. Porque yo no me aplaudía yo mismo, porque yo no me aceptaba yo mismo. Y una vez que pude comprender todo esto, me di cuenta que ni siquiera eso me hacía feliz. Que quería ahora ayudar a otras personas a que no sintieran mi misma inconformidad, mi mismo dolor. Y así pude transformar todo este dolor de muchos años en un negocio y en una empresa que ahora está ayudando a millones de personas. Pero solo cuando tuve el coraje de ir y de enfrentarme a mí mismo y de investigar y de sentarme con mi papá y ahorita decirle gracias. Si él no me hubiese tratado de esa manera, jamás hubiese tenido un imperio multimillonario en este momento. Es gracias a mi papá y a lo que él fue que yo pude pasar por todo esto y que ahorita tengo una historia que contar. No hubiese tenido una historia, no hubiese sido Alejandro Chaván, no hubiese existido Yes You Can si mi papá no hubiese hecho lo que él hizo. Así que yo creo que bendito sea tu papá. Bendito sea mi papá y bendita sea la vida y bendito sea ese problema que estás enfrentando en este momento, porque ese puede ser el regalo más grande de tu vida. No te preguntes por qué, pregúntate para qué te está pasando lo que te está pasando y úsalo. Y entiende de que quizás si cambias tus gafas puedes cambiar absolutamente todo, porque no es lo que te pasa. Es cómo ves y cómo reaccionas a lo que te pasa, lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Exacto. Muchas gracias, Alejandro, por compartir tu historia. Y realmente sí, es así. A veces las mayores dificultades, ¿no?, son nuestra maestría, ¿no? Así que muchas gracias por compartir tu historia. Y bueno, Enric también ha tenido una relación con el peso. También tiene su melodrama, ¿no? O sea, yo he sido educado, mi ambiente emocional de muy pequeño ha sido de responsabilidad. Fíjate hasta qué punto era responsable, que yo con 5 y 6 años no había las comodidades que hay ahora. Yo ya tengo una edad donde los coches que pasaban por la calle, jugábamos a fútbol en medio de la calle y parábamos muy pocas veces, o sea que pasaba un coche cada 20 minutos, ¿no?
yo tenía que, mi madre me cogía a mis hermanas, dos mis hermanas que seguían, te estoy hablando pues de 4 y 3 años, y los tenía que llevar al colegio yo andando unos cuantos kilómetros. Y encima salía la vecina y decía, Enrique, llévate también a mis 2 hijas. Por lo tanto, me veías a mí con 4 niñas de 4, 3 y 5 años, y yo con 6. Wow. Y eso condiciona a ser una persona muy súper responsable. Yo recuerdo que nunca he sido pequeño, ¿no? Y que siempre me he rebelado contra la autoridad, ¿no? Y siempre como te están enseñando, tú eres el mayor, etcétera, etcétera. Y cuando te das cuenta de eso es porque estás bien emocionalmente, porque esa responsabilidad está compartida, obviamente. Me he desprendido de ser padre. Tú hablabas de tu padre y yo entendía muy bien a tu padre, tío. Yo lo entendía. El tío él te daba su amor con la comida. Exactamente. Él te amaba así. No sabía amarte de otra manera. Tu padre cuando salía y hago colación porque me recordaba mucho a mi padre, que estaba todo el día trabajando con la gente que tenía, y una mamá que hacía lo que podía, obviamente, y voy a terminar como ha terminado él. Yo soy lo que soy, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo a unos padres que no supieron querernos, pero que han sido los mejores padres que la vida me ha dado. Qué belleza. Pues muchas gracias por compartir, por responder, por reflexionar. Muchas gracias, Alejandro y Enrique. A ti. Gracias, Sara. Gracias, Enrique. Gracias.